Omar, ¿cómo le va? Nicolás Minicini aquí. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, una situación con un 2020 complicado y que se ha potenciado también en lo que es, por supuesto, la pandemia, el coronavirus. Sí, tal cual, es un poco lo que reflejamos ayer en el comunicado de prensa, que un poco intenta poner en conocimiento de la comunidad cuál es la situación actual, que bueno, a ver, convengamos que sí, está potenciada por el tema de la emergencia esta del COVID, ¿no? Un poco el comunicado, para hacer un pequeño resumen, digamos, si bien el foco acá es en relación al atraso en el Ujú. pago del instituto, tiene que ver con lo siguiente, ¿no? En esta, a fines del año pasado, haciendo un poquito de historia, a fines del año pasado, y como vos bien decías, durante 3 años el instituto se mantuvo muy bien en cuanto a plazo, a términos de plazo de pago de las prestaciones. Inclusive se avanzaron en una multiplicidad de temas que venían postergados históricamente. Ahí, a partir de fines del año pasado, empezó con una dificultad en relación a atraso y demás, que se potenció ahora en marzo a punto de Ujú. partida de la pandemia. ¿Cuál es digamos, el mayor impacto que tiene todo esto? Bueno, que por supuesto, digamos, el último pago, el atraso tiene que ver con prestaciones que se realizaron en enero, febrero, que eso Sí. no fue, ya se vencieron esas prestaciones y no se pudieron cobrar, pero más allá de eso, a ver, la pandemia hace que todos los centros médicos de atención hayan tenido que incrementar sus costos de funcionamiento, o sea, concretamente equipos de protección personal, Ujú. modificaciones edilicias justamente para mantener la distancia social obligatoria, modalidades de atención que puso el Ministerio justamente por esta cuestión de emergencia, o sea, este sinnúmero de resoluciones y normativas que han salido en relación a que la gente se tiene que seguir atendiendo. Convengamos que a nivel de la seguridad social el 50% se atiende justamente en clínicas, consultorios, policonsultorios, centro médico, el otro 50% de la población se atiende en salud pública. Entonces, Ujú. los centros de atención tienen que estar disponibles, abiertos y adhiriendo a las normas que salen del Ministerio. Eso es, justamente esa situación ha hecho incrementar los costos de Claro. funcionamiento. Entonces, en ese contexto y habida cuenta del atraso, se complica. Entonces nos estamos preguntando cómo vamos a hacer para sostener esto y que los lugares no se sigan endeudando para pagar los sueldos. Ejemplo, tenemos varios lugares que se han tenido que sacar préstamos bancarios para poder pagar sueldos. Ujú. En ese contexto todo se complica, entonces un poco el reclamo es cómo sanear la deuda, y por otro lado no es que estamos pidiendo un incremento, sino que en realidad es lo que estamos pidiendo lo atrasado, porque convengamos que estamos hablando de valores que están congelados a agosto del año pasado. Entonces, a ver, Ajá. es como que la pregunta es, ¿cómo seguimos funcionando? ¿Cómo seguimos funcionando sin que se resienta la asistencia a los afiliados? La gente se tiene que seguir atendiendo y bajo las normas de bioseguridad que están emanadas por la autoridad competente, así que no se puede resentir esto. Entonces, estamos pidiendo de alguna manera medidas de alivio, medidas paliativas Sí. para resolver, a sabiendas de que la dificultad es para todos, ¿no? Pero bueno, Ujú. convengamos que el sector de la salud, el recurso humano en salud, es como un sector vulnerable, sensible, y que de alguna manera hay que apoyar. ¿Y hubo, Omar, El alguna respuesta a estos pedidos? Mirá, nosotros desde en los últimos 30 días te diría que todos los colegios de profesionales, que ya sea de la provincia, que son 11 colegios, como vos decías al principio, son psicólogos, bioquímicos, kinesiólogos, médicos y odontólogos de toda la provincia, hemos seguido distintas vías de reclamo en relación por ejemplo, bueno, por supuesto, autoridades del instituto, después el ministerio, y avanzamos en la semana pasada en una última nota dirigida al gobernador de la provincia, justamente porque entendemos que ni siquiera es un problema de la gestión del instituto, es un problema de que al instituto no le está llegando, digamos, los recursos correspondientes,
como para poder claro. hacer frente al pago de proveedores. Sí, o sea, es una cadena que se va armando también en esta claro, situación, se va armando una cadena que uno entiende, pero bueno, a ver, así como se destinan recursos a salud pública, porque corresponde que así sea en esta emergencia, la pregunta, vuelvo al principio, ¿no? ¿Cómo sostenemos la seguridad social, que es donde se atiende el 50% de la población? Sí, y ahora, ¿cómo Y la no se... sostienen? ¿Qué alternativas se pueden instrumentar a esto? Uy, buena pregunta, ¿no? A ver, yo no podría decirte de dónde tiene que salir el recurso porque o sea, no me corresponde ni Sí, tampoco soy un especialista en la materia, digamos. Pero digamos, hay que inventar medidas de alivio. O sea, esto corresponde a que la provincia de alguna manera disponga de dónde sale el recurso para sostener esto. Insisto, no estamos hablando de aumentos ni nada que se le parezca, simplemente tratar de sostener mientras dure la pandemia la asistencia. Ahora, claro. la pregunta que vos me hacés, yo no tengo la respuesta puntual. Si el instituto no recibe el fondo necesario para hacer frente al pago de proveedores, bueno, no sé qué se podrá inventar. Por supuesto hay otras medidas, pero que sí, que no tienen que ver con esto, estrictamente con lo de la obra social provincial. Hay otras medidas que tienen que ver con que los costos fijos, qué sé yo, te pongo un ejemplo, seguimos la luz, la luz, los costos fijos, luz, gas, internet, pago de sueldos, todo eso se incrementó, no sé, costo de residuos patógenos, que todos los lugares tienen que pagar residuos patógenos. Como tenemos equipo de protección personal, se incrementan los residuos patógenos que te cobran por peso, o sea que los costos se incrementaron y bueno, inclusive pedimos eso, decimos, a ver, ¿cómo hacemos para que las empresas de servicio, no sé, congelen, posterguen, financien el costo mientras dure esto? Pero bueno, esas son medidas que van Claro. al margen de lo que es la deuda y la recomposición congelada de agosto del año pasado. Ahora, insisto, la pregunta que vos me hacés, ¿cómo se soluciona esto? Y bueno, es cuestión de que la provincia disponga de dónde puede salir el recurso para sostener el sistema de seguridad social que en el que está sostenido en más del 70% por la obra social provincial. No hay otra fuente de financiamiento para sostener, insisto, a clínicas, consultorios, policonsultorios, centros médicos de la provincia, ¿no? Sí. Así que bueno, esa es un poco la situación en particular, así que esperamos que en las próximas horas tengamos algún tipo de medida como para poder recomponer esa situación y mucho más habida cuenta de que en este momento estamos a la mitad de de las prestaciones que se hacen habitualmente, estamos a menos de la mitad de lo que se puede hacer, pero hay que hacerlo. Hay prácticas que todavía por una situación epidemiológica no se están realizando. Te pongo un ejemplo, no se están haciendo endoscopías porque la autoridad sanitaria todavía ha dispuesto que todavía no se puedan realizar endoscopías, pero las consultas en todas las especialidades se pueden realizar y hay que realizarlas y la gente se tiene que seguir atendiendo. Ese es un poco el panorama, Claro. ¿no? Bueno, esperan entonces novedades en las próximas horas o en los próximos días. Esperemos, en las próximas horas si fuera posible, porque en los próximos días no sabemos cómo va a ser Viste que esto es muy dinámico Sí, y bueno, sí, sí. y todavía ni siquiera epidemiológicamente estamos en lo que se espera del pico de la pandemia, así que bueno, los próximos meses van a ser muy complicados, por eso es necesario empezar ya a tener alguna respuesta porque se va a acentuar esto, si no tenemos algún tipo de paliativo. Omar, gracias por estos minutos, muy amable. No, muchas gracias a vos por llamar. Un abrazo. Un abrazo.